hemos trabajado mucho en rock and pop y bueno, en un montón de lugares. ¿Cómo, nos quedan unos minutitos, cómo tomaste lo de Radio Municipal? Esto que también medio como que quedó ahora, se ha transformado ahora en un tema más judicial, sí, pero más allá de la repercusión que hubo incluso afuera de Neuquén, como que pasó bastante desapercibido, que no muchos se atreven a repreguntar sobre ese tema. Gente del sindicato de prensa que ejerce una posición directiva termina echando gente y no reconociendo el sindicato de prensa, la persecución, el fraude y después esa mirada sobre los medios, ¿no? Porque indudablemente es una decisión política muy clara. Si afecta o no afecta, o no pasa de ser una pequeña grajea, digamos, que va a quedar más en una anécdota. Por supuesto que afecta, pero también es proporcional a la expectativa que cada uno haya puesto un año antes de que estalle el problema al discurso que desde la gestión municipal, que casualmente es la misma que ahora en cuanto a la conducción de la radio, planteaban muy abiertamente y muy felizmente en distintos medios, en otros medios en característica de invitado. Yo creo que en el conflicto de Radio Municipal algo que se tiene que tomar para el análisis es el factor sorpresa, y ahí están los dos grandes grupos. El que no se sorprendió para nada porque se la veía venir, porque sabía que en diciembre había un cambio de gestión y que todos los gobiernos que han pasado, provinciales, municipales, nacionales, absolutamente todos, en mayor o menor medida, han controlado el medio oficial y han impedido o regulado o minimizado, pero sí controlado el impacto negativo que se le puede llegar a venir desde su propia casa. Desde la Radio Municipal de Neuquén no sé si sorprendía tanto esa idea de que, por supuesto que a un montón de gente en algún momento iba a molestar y había que sacarla. Lo que sí obviamente llama la atención es la forma en la que se hizo. Digamos, el resultado final probablemente era esperable, pero ese ninguneo permanente al cuerpo de delegados, esa desprolijidad, ese ocultamiento cotidiano, esa falta de diálogo, ese compartir un edificio y no poder entrar a una oficina a preguntar cómo va todo, a tomar un mate, a charlar, esa distancia que se impone desde gente que juega a ser directiva cuando 6 meses antes jugaba a pelear contra los directivos, me parece casi ridículo. ¿Y el otro grupo cuál era? Que decía, había un grupo que nos sorprendió. El otro grupo era el que efectivamente, y sigue siendo el grupo que efectivamente sí se sorprendió mucho. ¿En serio pasó eso? ¿Y en serio la radio cambió la municipalidad y cambiaron el 95% del plantel de laburantes del medio de comunicación? Esa sorpresa más desde la ingenuidad o desde la inocencia. Lo que o pasa de mirar para otro lado. Mira, un periodista de Continental me planteaba que se fue Menem y viene de la Rúa y obviamente se va Sofovich, pero no se van los camarógrafos de la televisión pública ni los switchers de la televisión pública. En este caso pasó exactamente al revés, digamos, queda Sofovich y sacaron a todos los laburantes de base. Eso es lo llamativo, ¿no? Aparte de una lectura política que uno puede tener o no, realmente para quién trabajaba el director de esa radio si después cambia una gestión que no tiene mucho que ver con la que viene o con la que estaba y tiene esa mirada. Pero uno lo que plantea es la mirada esa de la búsqueda, ¿no? De la construcción. Sí, y del ego y del divismo personal y de esa necesidad de protagonismo, que también es un debate mucho más largo que quedará para otra oportunidad, pero también muestra la flaqueza de la organización interna de los trabajadores de comunicación social, de los trabajadores de medios de comunicación, de medios de información en la zona. ¿Cuántas radios, cuántos diarios, cuántos programas, cuántos canales de televisión, cuánto periodista organizado hay? ¿Cuánta asamblea hay? ¿Cuánto cuerpo de delegado hay? ¿Cuál es el contacto del sindicato de prensa con cada uno de estas pequeñas organizaciones? Si hay una asamblea en una radio de Cutralcó,
el sindicato de prensa se entera, acompaña, apoya. ¿Es una flaqueza del sindicato? ¿Es un problema de la gente del interior que tampoco ellos convocan? Es un debate mucho más largo que algún día hay que hacer, y ojalá algún día se haga, efectivamente, pero que no parece estar siendo efervescente como para que suceda de inmediato. ¿Cómo estamos de tiempo, Mati? Pues yo no escucho bien. A ver si me dice, así alcanzo a hacer una pregunta más. Ya, vamos terminando. Seba, para lo último, y así casi en un minuto, ¿ves mucha corrupción en los medios locales? ¿Es directamente proporcional a la mirada política, a que es un lugar con mucha plata y es imposible a veces que un medio atravesado por esas contradicciones permanezca ajeno? ¿Qué mirada tenés respecto a eso? Ya estamos cerrando, por eso quería... Quizás soy medio apocalíptico, por ahí soy demasiado extremista, pero yo creo que el periodismo, y esto no tiene un carácter de neuquino, sino de esta parte del mundo, es la actividad más prostituida de todas. Yo creo que en el periodismo hay un índice de corrupción infinitamente superior al de la justicia, al ámbito político. Cuando se habla de cuarto poder, bueno, me parece que el cuarto es el más sucio de todos. Lo que tampoco es como para horrorizarse desde el punto de vista de generalizar tanto. No hay que meter en una bolsa, no hay que decir todos los que trabajan en tal medio cobran de tal persona, todos los que escriben en tal lado se callan tales temas porque si no los echan. Yo creo que no es tan así, pero sí en cantidad de gente que hace mal las cosas, en cantidad de gente que prefiere dejar de lado o que gambetea sus problemas éticos internos, me parece más alto que el de otros ámbitos. Nos quedamos con la frase del gambetear los problemas éticos internos. Seba, mil gracias por venir. Muy cómodo el sillón, muy rico el mate. Sí. Nos vamos a un pequeño corte y ya estamos despidiendo Cartago. Bueno, estamos ya finalizando Cartago. Yo quiero aprovechar para agradecer muchísimo a Seba Espandrio, al Gringo de Biaggi, que nos acompañaron hoy en el piso, a Jerónimo Borra, también a Matías Esteves y a Mariano González, responsables de la financiación de este programa, y a Juanse Villarreal, como siempre, todos acompañándonos en este emprendimiento que, bueno, nos está llenando tanto de guita que estamos pensando directamente en dejar de hacerlo para disfrutar el dinero que también nos estamos ganando. Quería despedirme en el medio de estas bromas tontas y sin sentido, pero que por lo menos nos roban una sonrisa en el panorama desolador que hay. Los chicos de Barricada TV nos enviaron un material muy bueno sobre la ley antiterrorista, una investigación que han realizado ese encomiable equipo que ha puesto el primer canal de aire que transmite en Canal 5 desde una fábrica recuperada en Capital Federal, desde el INPA, sobre la ley antiterrorista. Con esto y un abrazo muy grande a la distancia, de manera electrónica, nos encontramos la semana que viene con más Cartago. ¿Así que unos terroristas, agente Mortadelo? Sí, súper. Les escuché sin que me descubrieran. Sabía que esto ocurriría un día u otro. Ténganlo todo a punto. Ya están en marcha la conspiración terrorista y las hordas incontroladas. Corrupta es la conducta, correcto es lo corrupto. No conozco otro mundo, me olvidé lo que es ser justo. Págate el almuerzo con un sol día nubloso. Ampara el escenario de sus mafias y negocios. La nueva ley antiterrorista aprobada por el Congreso en realidad es el final de un largo camino que arranca a partir de las directivas y de la política de Estados Unidos, a partir de la caída de las Torres Gemelas, y donde se exige, a partir de la aprobación de convenciones contra el terrorismo y contra el financiamiento del terrorismo,
el cambio de las legislaciones internas o la modificación en algunos casos para adecuarse a las nuevas directivas promovidas por Estados Unidos directamente a partir de el Departamento de Estado de Estados Unidos y a través del Grupo de Acción Financiera Internacional. A partir de eso, en Argentina se aprueban las convenciones internacionales contra el terrorismo y en el año 2007 se aprueba la ley antiterrorista, que en ese caso criminalizaba específicamente a organizaciones o lo que denominaba la ley asociaciones ilícitas terroristas y el financiamiento del terrorismo. La nueva ley lo que viene a hacer es a derogar ese tipo penal de asociación ilícita terrorista y establecer un artículo en el Código Penal que en realidad es aplicable a cualquier delito y se supone que el objetivo es sancionar delitos que son cometidos con finalidad terrorista. Yo sería criminal si fuera un ladrón de juventud que impone a sus trabajadores condiciones de esclavitud. Sería criminal si lucrara con la salud, obligando al pobre a escoger endeudamiento o ataúd. Es una ley que también la Argentina se comprometió en el G20, se comprometió ante el Gafi. La concretamos, es para nosotros importante estar discutiendo con los países más importantes del mundo. Es decir, un grupo de naciones dominadas por las grandes potencias, entre las cuales se encuentra Argentina, que ha establecido esta norma, porque no hay que olvidar que el G20 justifica el ataque a Afganistán, Irak, Libia, en nombre de la lucha contra el terrorismo. Entonces quiere unificar bajo la etiqueta de terrorismo una cruzada imperialista mundial donde la palabra terrorismo te habilita cualquier cosa. Por ejemplo, a bombardear una nación, que es el acto más terrorista que puede haber. En los términos en que se aprobó, no es una directiva específica del Gafi ni de Estados Unidos. Se aprobó en esos términos porque existió la voluntad política de aprobarlo en esos términos. Por un lado, el gobierno nacional promueve la criminalización de la protesta, persigue a la lucha social, como dijo Aníbal Fernández, con el Código Penal en la mano. Pero además, una legislación no es simplemente para un gobierno, la legislación queda, con lo cual efectivamente se abre la puerta para la persecución y claramente tiene eso sí tiene un costado extorsivo. O se acordarán pagar estudios de impacto ambiental inexistente para seguir contaminando legalmente. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Si bien nunca se definió jurídicamente qué es terrorismo, en algún momento existió cierto criterio que tiene que ver con un ataque indiscriminado hacia la vida, la integridad física o los bienes de personas que no intervienen activamente en un conflicto armado. Que sería discutible esa definición inclusive. Ahora, con esta definición terrorista es reclamar, terrorista es pedirle a una autoridad nacional que haga o deje de hacer algo, terrorista es aterrorizar en esos términos a la población y el que interpreta esa norma es un juez, el mismo juez que hoy por hoy tiene a miles de compañeros procesados por luchar. Bueno, esta ley implica que a partir de su aprobación y su promulgación, todos los ciudadanos de nuestro país estamos tipificados, sospechados de terroristas. Es una actitud absolutamente violenta del imperio imponer este tipo de leyes y que los gobiernos como el de la Argentina la abracen a esa decisión del imperio para acusarnos de violentos a quienes no lo somos. Entonces, de esa manera creen que puede callar la protesta social, pero lamentablemente se equivoca mal, porque bueno, este pueblo ni siquiera la dictadura militar lo pudo callar con 30.000 desaparecidos. El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, afirmó que la ley antiterrorista aprobada en el Congreso es un disparate. Opinó que la Argentina no necesita para nada una figura como el terrorismo. Uno lee los diarios y ve que hay algunos reclamos. Me parece que esta ley que se está votando de antiterrorismo habría que analizarla un poco más, porque si bien es cierto que con un gobierno constitucional como el de Cristina no hay ningún peligro de condena, sabemos que hay jueces de la dictadura que la pueden aplicar como ellos quieran. Así que yo pido desde aquí que se vuelva a considerar y que las cosas que no están claras
se pongan más claras, porque nosotros sabemos qué es esto de que te acusen de terrorista. Bueno, por un lado, lo que se está haciendo desde los organismos de derechos humanos, a partir de una propuesta de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, es establecer una cifra más o menos certera de la cantidad de procesados por luchar. Se está elaborando, pero ya en esa elaboración tenemos casi 3.000 personas procesadas por luchar, sin que hasta ahora esté finalizado el recuento de todos los casos. Con lo cual tenemos 3.000 personas procesadas por luchar, debe haber muchas más, y la mayoría de esos procesamientos y esas causas son del 2013 en adelante. Es decir, a partir del gobierno de Néstor Kirchner en adelante, la política represiva del Estado tuvo el claro objetivo de perseguir las luchas a partir de la utilización de la justicia penal. Bueno, la ley para nosotros significa retrotraernos al pasado de alguna manera, porque ya años atrás estuvimos también marchando, reclamando por una ley de justicia, y ahora estamos viendo que con toda esa lucha que hubo a través de esos años, con toda la manifestación de tanto los organismos de derechos humanos, con todas estas personas afectadas, víctimas, familiares de desaparecidos, y eso dio lugar a que las leyes de alguna manera en su momento cayeron, y ahora resulta que estamos otra vez frente a una posibilidad de criminalización que ya lo estamos viendo, ¿no? Bien, se está criminalizando un pensamiento, en este caso un pensamiento legítimo. Porque si el reclamo es legítimo, si se está ejerciendo un derecho constitucional, si hay un delito, efectivamente hay un delito, se juzgará. Ahora, lo cierto es que acá, por cómo se aplica la legislación penal, por cómo el gobierno nacional ha promovido la criminalización de la protesta, por cómo se lo plantea públicamente, porque la Presidenta de la Nación ha expresado que determinados reclamos sindicales son una extorsión. Y no es casual que haya reclamos sindicales que efectivamente estén calificados como una extorsión y haya una causa donde se acuse a los compañeros por ese delito. Entonces, en ese marco, aprobar esta legislación tiene dos costados. Por un lado, esto es inconstitucional, pero por otro lado, porque esa cuestión de discutir si la norma es inconstitucional o no, va a ser el día de mañana cuando se la empiece a aplicar, va a ser el día de mañana con los compañeros presos. Yo sería malhechor si pusiera en la tele los programas que hoy día educan a muchos niños de 8 y 9. Seguramente, si yo fuera diputado, sería un delincuente organizado haciendo negocios con el Estado. Yo sería criminal si hiciera todo eso, pero lo más vergonzoso es que no iría nunca preso. Y si ahora constituye delito decir lo que pienso, la Violeta ya lo dijo, preso voy también, sargento. Luchar contra esta ley en esta instancia es luchar por su derogación. El tema es que su derogación la debería hacer el propio Congreso que la aprobó, con la mayoría que tiene el oficialismo dentro de las dos cámaras. Yo creo que contra una ley semejante cualquier medida de lucha debe ser promovida, aun cuando sea muy improbable que se derogue esa ley, pero hay que pelear por su derogación. Hay que visibilizar lo que significa esta ley para que los jueces no se atrevan a aplicarla. Ante la aplicación eventual de esta ley debería haber una respuesta popular y de las organizaciones sociales y políticas contundente contra los jueces que se animen a aprobar semejante legislación para perseguir a las luchas. Persiguiera por sus ideas a cualquiera que no piensa como yo en el tema que sea. Sería terrorista si fuera un tribunal de justicia, y terrorista sería si aplicara la ley antiterrorista.